Mi nombre es Sabrina Corujo, soy directora de PPI. Primero quería agradecerles por haberse unido a esta charla virtual. Para muchos, una modalidad a la que nos obliga a adaptarnos a la situación del país y del mundo, pero claramente nos permite estar cerca en momentos claves para las inversiones como es el actual. Como plantea el nombre de la presentación, los mercados en tiempo de COVID-19 o de pandemia, el objetivo va a ser plantear los grandes desafíos que hoy presenta el mercado y más específicamente nuestras inversiones, tras el surgimiento de lo que creemos que fue claramente un cisne negro, y acá no hay dudas que estamos hablando del coronavirus. ¿Cuál fue la primera reacción a medida que la pandemia avanzaba y se propagaba más allá de China? La acción de los gobiernos y los bancos centrales para compensar o intentar compensar, digamos, el impacto sobre la actividad. La discusión o el debate que se ha generado a partir de esto entre salud y economía, que hoy tiene un trasfondo sin dudas bastante político. La comparación de la caída de los mercados en tan poco tiempo, ¿no? Con las otras crisis, el movimiento de los flujos como clave, el rol de los algoritmos, todo va a ser analizado por Walter, nuestro CEO, en una primera etapa. En la segunda, en cambio, ya nos meteremos de lleno en lo local, en la que todos sabemos o entendemos estaríamos transitando lo que esperamos sean las últimas negociaciones para finalmente poner o que el gobierno ponga una oferta sobre la mesa. Los tiempos claramente acá son los que nos están cada vez apretando más. Por último, la idea es abrir, digamos, a un ciclo de preguntas y respuestas por unos 15, 20 minutos. Para una mejor organización, como verán, van a ver los micrófonos muteados. La idea es que cualquier pregunta o consulta que vayan teniendo la pueden realizar durante la presentación a través del chat. Al final de la presentación trataremos de responder la mayor cantidad de preguntas recibidas. Sin molestarlos más, los dejo acá con Walter, esperando que la presentación les resulte interesante. Buenas tardes, Walter, y nuevamente gracias a todos por conectarse. Ok, ahora vamos. Buenas tardes, muchas gracias a todos para participar en este video, que vamos a tratar de tocar una serie de temas que nos parecen muy pertinentes y relevantes para esta situación tan dramática que hemos visto en las últimas semanas. Quiero vincular todo lo que ha pasado en los mercados internacionales con algunas observaciones que nos parece muy importante para tener en cuenta sobre la violencia y la velocidad de las correcciones que hemos visto en este lapso tan corto. Nosotros pensamos que la caída de los mercados y los activos de riesgo ha sido agravado principalmente por un par de problemas estructurales que han surgido desde 2008 con la recuperación de la recesión enorme que el mundo tuvo en 2008. Y básicamente eso está relacionado con la acumulación de deuda de todo tipo, deuda corporativo, deuda corporativo emergente, deuda soberano, deuda municipal en los Estados Unidos, investment grade, high yield, junk, etcétera, etcétera. En un mundo que ha acumulado tanta deuda en estos últimos 12 años desde la crisis, se ha puesto mucho más vulnerables a movimientos y actividad pandémico que está contagiando a todo el mundo, porque principalmente los deudores no pueden brindar servicio a su deuda si no hay actividad económica para generar el flujo de caja para pagar sus deudas. Al mismo tiempo, que podemos decir sin duda que la recesión, que es un resultado de la reacción de las autoridades en casi todos los países, digamos, desarrollados, los países emergentes, para contrarrestar el avance del coronavirus, básicamente van
en contra de esta sensibilidad que tenemos hoy en día en un mundo que está súper endeudado a todos los niveles y en todas las economías. Tenemos data que dice que básicamente la deuda corporativa en los Estados Unidos ha subido a hasta 47% del PIB. Está bien sabido que de las 45,000 empresas que tienen deuda flotante en los mercados internacionales, 17 antes de esta crisis no generaban el flujo de caja EBITDA para cubrir sus intereses. Y el nivel de empresas zombie en China está estimado quizás a una tercera parte. Si miramos la segunda lámina que presentamos para ustedes, esos son un par de gráficos que muestran el nivel de euforia que existía en el mercado de acciones, principalmente en los Estados Unidos. A la izquierda podemos ver, digamos, la compra de opciones de calls neto de las opciones de put, que es una apuesta, digamos, negativa, es que llegó a niveles que nunca se habían visto en 20 años por un factor mucho más encima de otros picos que tuvimos después de la crisis de 2008 y también mercados que estaban muy bombantes. Parte del problema que nosotros estimamos que ha afectado los mercados americanos en particular y los mercados en el resto del mundo, porque todo el mundo sigue lo que pasa en los Estados Unidos, es que las empresas de los Estados Unidos han utilizado la herramienta de recompra de acciones con su flujo de caja libre a un nivel pico histórico que el año pasado en un indicador de los últimos 12 meses superó 800,000 millones de dólares. Esto es dinero que las empresas podrían haber utilizado para pagar dividendos a los accionistas, podrían haber bajado su deuda usando su flujo de caja positivo para bajar endeudamiento, o podrían haber emprendido inversiones en equipamiento, en R&D, etcétera, etcétera. Entonces, claramente hubo un problema muy grande, digamos, en los Estados Unidos con los CEOs, los CFOs y los alto managements de muchas empresas decidieron priorizar una actividad que empujaba hacia arriba sus acciones para que esa gente privilegiada iba a cobrar bonuses vinculados a acciones, opciones, etcétera, etcétera. Una de las cosas que anticipamos que va a cambiar en los próximos años después de que pase el coronavirus, President Trump y otros líderes en el mundo están cansados de hacer programas de rescate para las empresas y después usan este dinero para esta actividad de recomprar acciones en vez de usarlo para bajar la deuda, para invertir y para pagar dividendos. Entonces, pero lo que podemos decir que el mercado americano llegó a ser hace 5 semanas increíblemente caro, que muchas de las acciones, particularmente en el sector de tecnología, estaban en valuaciones donde las empresas cotizaban 8, 9, 10, 15 veces ventas y no generaban utilidades ni flujo de caja. Fueron todos, digamos, temáticas, que tecnologías nuevas, que el mundo se enamoró, básicamente como un efecto de QE o quantitative easing. Que básicamente desde 2008 los gobiernos de los Estados Unidos, de Japón, de Europa a través del ECB han utilizado QE básicamente para salvar las economías cuando hay un crack bursátil, un crack en el mercado de deuda, etcétera, etcétera. Y esta inyección masiva de liquidez en el mundo por la expansión de los balances del ECB, del Reserva Federal, del Bank of Japan, básicamente estimuló un nivel de toma de riesgo
que fue despropósito y por eso llegaron a tener valuaciones no solo en acciones de los Estados Unidos, también en deuda investment grade, deuda chatarra, junk bonds, deuda de high yield. Había demasiada liquidez buscando lugares de seguir rendimiento. En esta tercera lámina quiero mostrar básicamente algunos indicadores del estrés que sucedió en los últimos 30 días. Típicamente lo que pasa cuando entramos en una crisis mundial, particularmente en una crisis mundial de crecimiento y de sudden stop, digamos, cuando la actividad cae como un piano para enfrentar, en este caso, la pandemia de coronavirus, la primera reacción de los inversores individuales, los inversores profesionales, inclusive bancos, etcétera, etcétera, es buscar liquidez, buscar rescates de su dinero que está captado en fondos de distintos tipos. Inclusive los individuos van a los bancos y sacan todo el efectivo en las cajas automáticos. Entonces, este rush for cash es lo que sucedió en los mercados en las primeras semanas de esta crisis, porque todo lo que estoy escribiendo ha sido cantado por varios expertos por mucho tiempo y la reacción de los profesionales y también los individuales fue muy rápido. Estos dos gráficos muestran un par de indicadores de crédito. Uno es el FRA-OIS, que básicamente es el fondeo de bancos entre bancos, que subió a un nivel increíblemente alto y el Fed tenían que primero inyectar liquidez en una forma masiva, tenían que renovar quantitative easing sin límite y además tenían que básicamente recomprar deuda que había en el mercado. Lograron bajar este momento de estrés, pero en estos días, hoy, por ejemplo, las bolsas están bajando de vuelta y hay un poquito de estrés en ese indicador. La otra impacto que hemos visto, y voy a mostrar varias láminas de eso, es que los mercados de deuda más importantes fuera de los bonos de tesoro en los Estados Unidos y los bonos soberanos en Europa son los bonos investment grade, que hoy en día tienen más que 50% de estos bonos de investment grade en títulos que tienen un rating de BBB, que significa que son empresas no tan fuertes como eran los tradicionales emisores de investment grade. En este gráfico podemos ver qué pasó con esos spreads encima de tesoro en un tiempo récord que mostró el estrés que el mercado de deuda entró inmediatamente después de que nos dimos cuenta del problema de coronavirus y que esto iba a impactar el crecimiento en el mundo. Aquí tenemos un par de otros gráficos que muestran, digamos, ese impacto. A la izquierda podemos ver la cantidad de plata que ha entrado, inclusive en 2019, en bonos de investment grade. Básicamente la gente compraba porque no habían muchas otras alternativas para gente que era mucho más conservador. A la derecha podemos ver que la cantidad de deuda en el mundo ha crecido 50 trillones de dólares desde 2008 y mucha de esta deuda está a nivel de corporativo, donde empresas emitían deuda barata para recomprar acciones o no invertir, y esa burbuja es lo que está imponiendo estrés en el sistema financiero mundial. Podemos ver que los bonos de alta calidad de investment grade no subieron tanto sus spreads, tanto como suben los BBB, que ahora representan una gran parte del universo de este tipo de ETFs, de bonos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la buena noticia de todo eso dentro de estos charts que son un poco asustadores? Primero que todo, es que la mayoría de los bonos investment grade y junk
tienen una duración bien largo. Es que el índice de Barclays de bonos investment grade y también de high yield tienen duraciones promedios de 7 y 8 años. ¿Qué significa eso? Todos los CFOs y CEOs inteligentes sabían que algo así podría pasar en un momento y básicamente patearon muchos de sus vencimientos de deuda a 3, 4, 5, 7 años de duración y tienen muy poca deuda en el corto plazo. Lo que significa eso es que el mayor riesgo no es necesariamente de muchas bancarrotas en el corto plazo. Lo que el riesgo está con los inversores en estos bonos, porque bonos con duraciones más altos y largos son mucho más sensibles al riesgo que otros bonos. La otra buena noticia es que en 2008, que fue una recesión prolongada, es que solo 14% de los bonos en investment grade pasaron a la clase C, que es realmente por debajo de chatarra. Como parte de esta corrida que hemos visto para buscar efectivos de todos tipos, ¿podemos comentar algo sobre el nuevo mundo que hay en ETFs, en trading cuantitativo de algoritmos, etcétera, etcétera? Es que hoy en día alrededor de 60-70% del flujo diario en acciones globales está básicamente ejecutado por robots, por algoritmos, etcétera, etcétera. Además, tenemos que la información que muchos inversores han optado por la nueva, digamos, tecnología de inversión para la clase minorista, que son los ETFs. Los ETFs en los Estados Unidos ahora hay 1,750. ¿Y cómo funciona un ETF? Un ETF está creado por un banco grande, puede ser Merrill Lynch, Morgan Stanley, Goldman Sachs. Cuando alguien, un fondo quiere comprar 100 millones de un ETF, que puede ser tecnología, puede ser bonos emergentes, puede ser empresas de petróleo, es que lo que hacen es compran a través de máquinas las posiciones subyacentes para llegar a 100% de la exposición. Entonces, cuando hay compras, crean más ETFs, crean más demanda y muchos de estos acciones o instrumentos subyacentes suben. Cuando hay un pánico y la gente busca básicamente entregar los ETFs, los mismos bancos tienen que desarmar los subyacentes básicamente usando máquinas de computación para vender estas posiciones que componen los ETFs. Y lo que pasa es que estas máquinas no prestan atención al valor de la acción que están vendiendo, no prestan atención a los técnicos que usan todos los expertos que invierten. Es que no prestan atención a fundamentos. Tienen órdenes de venta porque atrás hay un rescate que un inversor final quiere recibir su efectivo. Entonces, en este chart podemos ver el segmento de activos, asset class, que más ha sufrido en estos 2 o 3 meses por su tamaño, que son los bonos emergentes. Es que podemos ver que esta caída en tiempo, en términos de 75 días, ha sido lo más virulento que hemos visto desde 2000. Por lejos, salieron 91,000 millones de dólares. Y esto implica que en un clase de activos que tiene poco liquidez, y eso incluye los bonos argentinos, había venta de pánico de máquinas que no importaba los precios, y eso es por lo cual vimos las caídas que hemos visto en muchos bonos emergentes en estas últimas 3 semanas. Ahora voy a hablar un poco sobre el coronavirus. Yo sé que seguramente todos ustedes están mamándose en la información que brinda el Internet, que nosotros pensamos como asesores de inversión tenemos que también llegar a ser
sino expertos en eso. Tenemos que entender cuáles son los drivers más importantes, porque esto va a ser la clave para decidir cuánto tiempo van a tardar las cuarentenas y los lockdowns en los países principales, y por ende, por cuánto tiempo el crecimiento mundial va a estar bajo un estrés extremo por la falta de actividad. Si este periodo dura mucho más tiempo que el mercado está anticipando, básicamente el impacto que podría tener sobre los mercados de deuda, sobre defaults, sobre problemas de repago, etcétera, etcétera, empieza a potenciarse en una forma muy, muy negativa. ¿Cuáles son las conclusiones que nosotros hemos llegado en estos 2 o 3 semanas de estudiar la información? La primera y cosa más importante es que no podemos extrapolar la situación actual, lo que están mostrando el website de Johns Hopkins o el website de World Infometer. Esto es una película, no es una foto. Va cambiando todos los días, y por más que los modelos que President Trump y su equipo están mostrando en Fox News todas las noches, la verdad es que esto es una pandemia totalmente nueva. Nadie sabe realmente cuántas personas van a ser contagiadas, cuántas van a morir y en cuánto tiempo. Pero sí tenemos algunas conclusiones importantes. Primero, el coronavirus por ahora es una pandemia que tiene focos muy importantes, lo que llaman en inglés epicenters de contagio, que todos nosotros ya sabemos cuáles son: Italia, España, ahora Nueva York, New Jersey. Y la verdad es que hay otras conclusiones que nosotros hemos investigado. Lo más importante del coronavirus en estos últimos 2 meses es un viajero frecuente que se contagió principalmente o inicialmente fuera de China, los países europeos desarrollados. En el caso de Italia, nosotros hemos escuchado que básicamente habían un montón de turistas chinos en Italia en enero. En el año 2019, el turismo de llegadas de turistas de China a Italia creció un 16%, y en los últimos 5 años más que duplicó. Podemos suponer también que España, que es el país que más capta turismo en el mundo, 129 millones de personas, también sufrió por el contagio de estos visitantes, y la gente tiene que tomar en cuenta que eso también sucedió en alguna medida en Nueva York, donde Nueva York hoy en día representa 106,000 de los 205,000 contagiados en los Estados Unidos, y una cantidad muy importante en las muertes. ¿Cuáles son, digamos, las cosas que nos ponen con un poco de optimismo en un mar de pesimismo sobre esta epidemia? Una de las cosas que siempre me gusta recalcar para las personas, en mi teoría, que es una película y no una foto, es que el ser humano, particularmente el ser humano moderno, reacciona contra riesgos en una forma rápida y muchas veces contundentes. Hay mucha gente en los Estados Unidos, por razones políticas, quieren criticar a Donald Trump porque reaccionó tarde, que no ha hecho todo lo que debería haber hecho. Yo creo que la lectura está equivocada sin involucrar opiniones políticos. En poco tiempo, los Estados Unidos han movilizado el sector privado para abastecer, suministrar muchas de las cosas que son fundamentales en esta situación, y están en una carrera contra el coronavirus
para estar preparado para el pico de contagios, el pico de enfermos y el pico de enfermos, digamos, más graves. Ustedes saben que el otro día Abbott Labs ya lanzó un nuevo test que en 15 minutos que se llama el ID Now, que básicamente van a producir 50,000 por día, que en 15 minutos uno puede saber si tiene coronavirus. También General Motors y Ford están ayudando a productores de ventiladores a producir ventiladores en una forma mucho más rápido para preparar, digamos, los Estados Unidos para tener el stock suficiente si el brote llega a los modelos. Además, nunca en mi vida he visto una reacción tan rápida en la comunidad de medicina y biomédica para encontrar, digamos, maneras, no necesariamente para curar coronavirus, pero para frenar el avance, para que los gobiernos y el sector privado pueden tener el tiempo para básicamente fabricar las máscaras, fabricar los ventiladores, fabricar todo el equipamiento. Es que ya se habla mucho sobre hidroxicloroquina, también erythromycin. Yo estoy estudiando una empresa en España que se llama Grifols, que es una empresa de plasma, que básicamente uno puede usar los anticuerpos de la plasma de la gente que ya superó el coronavirus. Es que hay otras drogas de Gilead que son de HIV, etcétera, etcétera. El punto es que ya en los Estados Unidos tenés empresas como 3M que están fabricando máscaras en una forma rápida. En China ya están fabricando 200 millones de máscaras por mes, que es 10 veces más que cuando inició la crisis. El mundo está reaccionando rápido y por eso podemos tener un poco más de optimismo sobre todos estos movimientos que podrían ayudar cuando realmente llegamos al pico. Estos son algunos estudios que hemos visto de personas de Stanford, etcétera, etcétera, sobre otros contagios. No voy a aburrirles de todo eso, pero el mensaje que está mandando, digamos, el presidente de los Estados Unidos, que el doctor Fauci, Birx, es básicamente tener que entrar en shutdown y cuarentena muy, muy rápido o estás en el horno. Y básicamente a la derecha hay un estudio histórico de Stanford sobre los contagios recientes que eran SARS, MERS, el swine flu, que muestran que las ciudades que reaccionaron rápido tuvieron mucho menos muertos que otros. Y podemos ver esto en la actualidad en los Estados Unidos. Otra vez, yo sé que todo el mundo está siguiendo Nueva York, pero hay otros lugares como el estado de Washington, que fue uno de los primeros estados con contagios. Fue un lugar de ancianos que se llama el Life Center. Murieron 35 de los 180 personas ahí, pero ese estado hoy en día tuvieron los 35 ancianos que murieron en este lugar, pero solo tiene 225 muertos y 5,500 contagios en una población de 8 millones. Hay historias buenas, es que todo el mundo está monitoreando lo que está pasando en Italia. Es que la única buena noticia de Italia, que también es tremendo, es que es el número de nuevos casos. El 26 de marzo llegó a 6,200. Ayer fue 4,782. Es que en realidad es que el mundo para inversiones va a estar monitoreando España, va a estar monitoreando Italia. Ahora Inglaterra está en el foco del análisis porque el primer ministro no reaccionó, no pensó que era importante, pero Inglaterra es un país que realmente está en una situación muy grave porque hay solo 8,000 ventiladores en todo el país de Inglaterra. Entonces, estos países van a ser claves para ver
si realmente va a aplanar la curva y uno tiene que estar monitoreando eso, pero ahora hay drogas que están utilizando y hay una reacción del sector privado. Entonces, tenemos que ver realmente si en 2 semanas vamos a estar aplanando o no, y el mercado va a reaccionar a eso. Como había mencionado anteriormente, es que tenemos que pensar en esta corrección mundial como el más rápido que ha pasado en la historia de las bolsas, inclusive volviendo a 1929. Para darles una idea, es que la bolsa americana bajó 20% en 16 días, que es lo más rápido que ha pasado, pero bajó 30% en 19 días. Las dos episodios similares a esto, 1987, que fue el Black Monday, y también 1929, tardaron 55 días en llegar a 30% abajo. Y esto es un reflejo del tema de ETF, de trading algorítmico, que cuantitativo que mencioné. Y este chart, la línea roja ahí a la izquierda, muestra que básicamente que estamos en un nuevo mundo donde las bolsas caen más rápido y a veces se recuperan más rápido. Si rebobinamos de la corrección en los Estados Unidos cuando Trump fue electo, cayeron las bolsas rápidamente y volvieron en 3 meses. La corrección que tuvimos en 2018, en el cuarto trimestre, que fue muy violento, también volvió en 4 o 5 meses. Entonces, este tema de cuantitativa, trading, etcétera, va en las dos direcciones. Acá es un cuadro que presentó el grupo de McKinsey para básicamente mostrar cómo han sufrido distintos sectores en la bolsa de los Estados Unidos durante este drawdown. Y podemos ver que petróleo y gas ha sufrido más que ningún otro, porque al mismo tiempo de tener el shock de crecimiento que estamos sintiendo a nivel mundial, es que Saudi Arabia y Rusia empezaron una nueva guerra de petróleo con precios abajo, con algunos objetivos que voy a tocar en otros momentos. Cuando uno está analizando cuáles son, digamos, los lugares para ganar plata a la vuelta cuando normalizan las bolsas, a veces los mejores lugares de buscar están en los sectores que están más golpeados, donde el mundo está extrapolando que la situación de estrés que hay en ese momento va a continuar indefinidamente, que va a continuar por un largo rato, que no necesariamente ha sido la historia, pero claramente en el caso de oil and gas y los bancos y otros servicios financieros son los que más han sufrido en esta situación. También a la derecha mostramos que básicamente los mercados emergentes han sufrido mucho más que la pésima desempeño de los mercados desarrollados. Y eso es un reflejo de que todo el mundo está buscando dólares. Este universo de activos emergentes es mucho más ilíquido y también mucho más especulativo. Entonces, lo que podemos decir es que si hay mucho valor en los mercados desarrollados, va a tardar mucho tiempo para que los emergentes reboten, porque todo el mundo va a estar buscando valor y calidad de activos en los mercados desarrollados primero y después en los emergentes. Acá tengo un chart que básicamente compara los retornos totales, eso es, movimientos de los índices más los dividendos acumulados en varios sectores de los Estados Unidos desde 2015, que fue una baja en los mercados de medio porte. Lo que quiero decir con este gráfico es que si uno ve
que el NDX, que es el Nasdaq 100, que son las acciones de tecnología más importantes en el mundo, dio un retorno de 134%. El segundo en el ranking fue que los bancos de los Estados Unidos, que subieron a 70, que también es un buen retorno. Y después las empresas pequeñas, los small caps 44, y el índice promedio ponderado de los Estados Unidos, Value, que no pondera Apple a su capitalización, solo subió 38%. Tomó eso como el promedio de acciones en los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir de eso? No, en mi historia como inversor, y yo tengo 29 años trabajando como inversor o analista de inversiones, es que tecnología no ha sido mi fuerte. Lo que está bien claro es que cuando vuelven los mercados y que vuelven a ser, digamos, bolsas que están normales, que suben, bajan, pero no bajan 3-4% al día, ¿dónde van a volver los inversores? Van a volver en una gran medida a tecnología. Y la razón es por lo cual es el siguiente. La mayoría de las empresas de tecnología tienen muy poca deuda o mucho cash. Entonces son perfectos para un mercado y en una economía que está preocupada por deuda. Segundo, estamos, según algunos expertos, en una de las olas más importantes de innovación tecnológica, particularmente en drogas, tecnología de medicina, tecnología de data, de artificial intelligence. Entonces, lo que yo diría es que cuando normalicen los mercados, es que tech va a ser un lugar donde los portfolio managers van a poner el dinero, porque las valuaciones han caído bastante y ahora están, en vez de estar sobrevaluados mal, ahora están en niveles mucho más interesantes. Entonces, hay que pensar en eso. Para traer esto a nivel de Argentina, si uno piensa cuáles son los dos activos de riesgo en Argentina que han performado mejor en los últimos 5 o 6 años, son Mercado Libre y Globant. Entonces, solo dejo esto para la gente que invierte afuera, en fondos de afuera, y PPI, tenemos fondos que podemos ofrecer en ese nicho. Tecnología es un lugar donde uno tiene que estar pensando, porque eso es lo que el mundo de inversión piensa que agrega más valor hacia el futuro. El otro sector que me fascina en este momento es el sector de petróleo y gas. Como mencioné anteriormente, que Saudi Arabia y Rusia decidieron armar una guerra de precios para básicamente, ostensiblemente, con la excusa de que quieren matar a los productores de shale en los Estados Unidos que están sobreendeudados y que los bancos de inversión y los bancos tradicionales han dejado de prestarles con la misma agresividad. Para rebombinar, seguramente muchos de ustedes saben que en 2014 o 2016 Saudi Arabia intentó hacer esto una vez antes y básicamente lo que lograron es que las empresas en los Estados Unidos se pusieron mucho más eficientes, utilizaron tecnología y muchos sobrevivieron a ese proceso. Y Saudi Arabia les costó 191 mil millones de dólares de su Sovereign Wealth Fund, sus reservas, para armar esa guerra. Si mirásemos, digamos, dónde cada, digamos, productor grande puede producir petróleo, es obvio que la gran mayoría fuera de Saudi Arabia, Irak, Irán y algunos otros pueden producir en los 20 y los 25. La mayoría del petróleo en el mundo solo es rentable encima de 50 o 55 dólares. Y además sabemos que los presupuestos de muchos de los países en el Medio Oeste dependen pesadamente en petróleo para pagar sus gastos.
Mi teoría en todo esto es que Saudi Arabia quiere matar a su enemigo principal, que es Irán. Irán hoy en día solo está produciendo 200,000 barriles por día contra una capacidad de 2.5. Son los Shiites y básicamente tienen una guerra de terrorismo contra los Sunnis de Saudi Arabia. Entonces, Saudi Arabia está aprovechando que Irán tiene sanciones. También Irán tiene un problema muy grande de coronavirus. Y al mismo tiempo, creo que el presidente Trump y los Estados Unidos están conformes porque tienen un enemigo en común y también piensan que eso podría causar un cambio en el gobierno de Venezuela, que también está en una situación grave donde la producción está cayendo y el coronavirus está llegando. Mi punto en esta lámina es que si uno toma el ETF de empresas de oil and gas en los Estados Unidos, que es XOP, en 2016, cuando el petróleo tocó $28, este ETF estaba tradeando a $97. Entonces hubo mucho estrés en petróleo, muchas caídas en los precios de acciones en los Estados Unidos. Hoy en día, el mismo ETF está en 31, $60 más abajo. Entonces, hay una sobrereacción, pero la realidad es que en precios de 2025 es que la producción y la inversión va a caer y es muy probable que el precio del petróleo en 6 meses, 1 año, 2 años va a volver a los 50, 60, que realmente eso es lo que quiere Arabia Saudita y Rusia para sus propios presupuestos. Esto es una guerra de patas cortas y yo creo que si uno tiene paciencia, es que en empresas de petróleo puede haber muy lindas ganancias en el futuro. Esta próxima lámina es para dar un poco de perspectiva para todos nosotros que estamos sufriendo en nuestras carteras principales, particularmente en deuda emergente o deuda high yield. Es que estos son ejemplos de episodios en el pasado cuando hubo muchísimo estrés. Primero en los mercados emergentes, podemos ver si uno toma los picos que tuvimos en 2004, tuvimos en 2008, también mini picos en 2011 durante la crisis de Europa y otra vez en 2016 con una crisis en China. 1 año o 2 años después, típicamente estos bonos están tradeando en spreads mucho más bajos, que significa que los inversores que pudieron bancar su dolor y su miedo durante los peores momentos recuperan una gran parte de las pérdidas. ¿Por qué es así? Bueno, realmente desde 2008 tenemos la nueva herramienta que es muy controversial entre los economistas mundiales, que es QE o Quantitative Easing. Básicamente, y voy a mostrar esto un poco más adelante, los gobiernos de los Estados Unidos, Inglaterra, el ECB, también Japón, han lanzado un nivel de QE impresionante en términos de magnitud en estos últimos 3 o 4 semanas. Y esto quizás no funcione inmediatamente. En el caso de 2008 empezaron QE y tardó, digamos, 3 o 4 meses para tomar efecto, pero el efecto lo toma. Y también en la cuestión de Global High Yield, es que podemos ver que a lo largo de los tiempos, en un mundo de QE, esto ha sido una de las clases de activos que ha dado el mejor retornos para inversores que tienen paciencia. Pero entiendo que hay mucho dolor, hay mucho miedo ahora, pero uno tiene que mirar esto de una perspectiva más larga. Hay otra buena noticia que puedo ofrecerles a ustedes, es que este chart muestra la cantidad de money market, los saldos en los Estados Unidos. Básicamente, cuando uno tiene una cuenta en E-Trade o Ameritrade o Schwab y vos vendés un activo, normalmente automáticamente te vuelcan en un mercado o un fondo de money market que hoy en día con las tasas donde están rinde absolutamente nada.
Now, si mirásemos el pico de crisis en 2008-2009, este stock de efectivo que no rinde nada llegó a 3,92 trillones. Nosotros miramos los números el otro día, el 25 de marzo, este stock subió de 4 a 4,32 trillones. Y lo impacto de esa corrida para buscar efectivo que mencioné al inicio de la charla es que desde enero hay casi 800 millones de dólares más de cash disponibles para reciclar en los mercados en el futuro cuando hay tiempo. Y si comparamos que hace un año atrás hay 1.3 trillones. Entonces, mucha gente tiene la teoría de una corrección violenta mundial destruye dinero. Pero este chart muestra que muchos inversores institucionales que tienen más que 2.7 trillones de dólares en money market y muchos individuales que tienen 1.6 pudieron salir rápido y están sentados en cash. ¿Cuánto tiempo van a quedar con estos saldos que no rinden nada? Bueno, eso es una cuestión de nuestro análisis de coronavirus, es que la rapidez o la velocidad que los policymakers y los gobiernos deciden desarmar parte de este lockdown, pero tarde o temprano es que este dinero, parte de este dinero va a ser reciclado en activos de riesgo porque no ganas nada rindiendo cero, excepto estar seguro. Aquí son algunas de las medidas de los distintos bancos centrales que podemos ver, pero el gráfico ahí a la izquierda muestra que los Estados Unidos básicamente ha puesto todo la carne en el asador, que con estímulos fiscales representan casi 10% de PBI. Además, el Fed inició QE, que el jefe del Fed, Powell, dijo que no tenemos límites, que están actuando en el mercado de papeles comerciales, que es la deuda corta de las empresas para aliviar. Además, el ECB anunció la compra de bonos corporativos por 750 mil millones y están contemplando a un QE también ilimitado. Inglaterra, Japón están en esta fiesta también. Hoy en día, con todo este movimiento, la cantidad de bonos en el mundo que rinden negativamente, básicamente compras un bono para estar ahí, pero no te rinde nada, te rinde negativamente, está en 13 trillones. Entonces, como digo, si podemos normalizar el crecimiento y normalizar los mercados, es que digamos, es una cantidad de estímulos fiscal y monetario que tiene sin precedentes. ¿Cuál es el mayor, digamos, foto que está preocupando el mundo hoy en día? Es que a la derecha tenemos un gráfico que publicó la gente de DoubleLine que muestra cómo cambia las estimaciones de PBI en los Estados Unidos durante distintas crisis. Es que la línea, digamos, azulito muestra que todo el mundo está suponiendo que la economía de los Estados Unidos va a desplomar en una forma sin precedentes. Y realmente no sabemos, porque no sabemos si vamos a volver a la actividad en mayo, como tiene planeado el presidente Trump, o va a durar un mes o 2 meses más. Esa es una incertidumbre. Si usamos la situación en China, que obviamente ellos tuvieron el coronavirus 2 o 3 meses de anticipación, es que hace 2 noches salió el número de PMI, que es el indicador de manufacturero. Si estás encima de 50, estás creciendo, y marcó una suba espectacular del mínimo de 35,7 a 52. Eso te da esperanza. Que obviamente China es un gobierno autoritario. Todo el mundo sabe ahora que el número de muertos
fue mucho mayor de 4,000 personas, pero de todos modos es que la mitigation que ellos hicieron permitió que China volviera a trabajar. Entonces tenemos que ir anticipando y evaluando por cuánto tiempo los Estados Unidos, cuánto tiempo Argentina, cuánto tiempo España e Italia van a estar en estos lockdowns, porque el tiempo es corrosivo, es que matan empresas que tienen deuda, matan el empleo, la demanda agregada. Entonces, eso es, digamos, lo más importante para evaluar hacia el futuro. Este es otro gráfico muy largo plazo que muestra cuánto tiempo tardó, digamos, a la gente para recuperar su patrimonio después de una crisis. Lo que yo diría que uno tiene que empezar a evaluar y ver su patrimonio, la recuperación, no en un mes, no en un trimestre, pero en un año, 2 años, porque esto puede tardar o puede ser rápido, pero la historia muestra si uno es paciente, si tiene efectivo y reinvertirse en los momentos correctos, uno puede recuperar lo perdido. Ahora voy a hablar un poco sobre la situación en Argentina. Nosotros estamos convencidos que la caída adicional a los bonos soberanos y los otros bonos de Argentina que sucedió en las últimas 3 semanas no es una función de cuál va a ser la propuesta de Martín Guzmán y el gobierno. Básicamente, bonos argentinos estaban en muchos ETFs, en muchas carteras de emergentes que recibieron esos niveles de rescates que yo presenté al inicio de la presentación, y básicamente esas máquinas vendieron los bonos en bloque. Yo hablé con un inversor muy importante que ganó mucho dinero litigando a Argentina la última vez, y comentó que millones y millones de bloques de bonos fueron vendidos en estas 2 semanas. Entonces, no solo bajaron porque no habían compradores de última instancia, es que realmente es que había muchas ventas forzadas por ser parte de bonos, mercados emergentes, etcétera, etcétera. Lo mismo uno puede decir sobre el Merval, nuestro mercado accionario, que es muy chico, es muy líquido, que ya habían caído muchas las acciones argentinas en los últimos 2 años por devaluación, por crisis de deuda, por recesión, pero tuvimos una caída adicional de 50%. Lo que yo podría decir, por más que me parece es un mercado chico, etcétera, etcétera, si mirásemos del mínimo de 2002 hasta 2005, la recuperación en acciones era casi 6 veces. También de 2008, el mínimo del último crisis mundial, donde está tradeando el índice hoy en día en dólares, subieron 2 veces y medio. ¿Por qué es así? Bueno, primero, Argentina es un país bolsero. Cuando yo vine acá en las 90s, había una cantidad de sociedades de bolsa, y hoy en día todos ellos siguen existiendo y tenemos más que 250 LELIQs. El Argentina es bolsero. Si el mundo se normaliza, muchos inversores chicos y medianos no pueden invertir en bolsas globales y van a volver. No es, digamos, el sabor de helado que más me gusta, pero también la historia muestra que Argentina tiene poder de recuperar, pero cuando recupera, uno tiene que poner el dinero en su bolsillo. Ahora, el tema de la reestructuración está en los labios de todos. Los bonos están simbólicamente diciendo que Argentina va a entrar en un hard default y una cesación de pagos por donde están tradeando. Lo que nosotros estamos escuchando, y obviamente estos son rumores y especulaciones, etcétera, etcétera, es que Alberto Guzmán, siendo un ministro nuevo que quiere impresionar a sus jefes, decidió aprovechar de las caídas de las paridades por el coronavirus
y empezó a tantear una reestructuración con un valor promedio ponderado de recuperación cercano a $40, y varios de los bonistas más importantes que participaron en conference calls básicamente le dijeron, no, hoy en día los bonos argentinos en mi cartera son solo 1% de mi cartera. Yo prefiero esperar para ver si el coronavirus recupera, que mis abogados quizás quieren pelearte. Y evidentemente hay un gran corriente de que dentro del gobierno de Alberto Fernández hay una urgencia de hacer un deal básicamente lo más rápido posible con el máximo de ganancia para el soberano en términos de reducción del valor presente y neto. Entonces, lo que hemos escuchado es que van a recalcular una oferta, que Guzmán emitió un documento ayer donde insinuó de quizás va a resignar su plan de un corte de principal y ir principalmente por el camino de cortar cupones, extender duración, pero no pagar casi nada a los bonistas en los 4 años siguientes. Obviamente, el riesgo que Argentina de entrar en hard default antes el gobierno analizaba que eso iba a ser peor para los bonistas que para Argentina. Ahora los bonistas han sufrido, han ido al abismo, al infierno, han perdido la plata. Entonces, hoy en día, yo diría que muchos de los inversores grandes son indiferentes o con mucha bronca y están dispuestos a pelear. Y además, los millones y millones de bonos que fueron transados en estas semanas, muchos terminaron en carteras de los más litigiosos que la última vez ganaron mucha plata contra Argentina. Martín Guzmán está siguiendo una estrategia que tiene que ver con la última default o el último default de Argentina, en la cual el juez Griesa decidió básicamente interpretar la ley de par y paso para los litigantes porque Argentina era un deudor prepotente y rebelde, un recalcitrant deudor. Por eso explica por qué Martín Guzmán está pagando los cupones en tiempo, en forma, porque no quiere entrar, digamos, en esa categoría donde los cortes de los Estados Unidos le pondrían en jaque mate otra vez. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Lo que sí sabemos es que, o intuimos que este gobierno le gustaría conseguir estos 4 años de gracia, que implicaría, tendrían $5,000 millones más por año para gastar, para invertir, que tienen hoy en día, que sería 1.2, 1.3 de PBI, y también aliviando el espada de Damocles de default, con los controles de capital podrían recuperar y construir, digamos, reservas del Banco Central, pueden curar el mercado de capitales domésticos, y eso es mucho más preferible de entrar en un hard default donde realmente tendrían el dinero para gastar, pero estarían totalmente aislados del el mercado mundial de capitales, y también podría poner en peligro el flujo de dinero de digamos, los entes multilaterales, Banco Mundial, Banco Interamericano, CAF, etcétera, etcétera. Lo que nosotros entendemos es que va a haber una oferta probablemente en las próximas 2 semanas, y el objetivo del gobierno ahora es que sea consensuado para que pueda avanzar en una forma relativamente rápida. Hay que ver si eso es factible.
hay que ver, digamos, la postura de los grandes inversores, inclusive los que litigan más, pero lo que tenemos entendido que el gobierno le gustaría tener un deal y ha decidido no ir por todo y ir por algo que realmente es mejor que podrían haber conseguido hace 6 o 8 semanas. Entonces, hay que ver lo que va a pasar con esto. El mundo es en un tumulto terrible, pero otra vez mi recomendación es que si no necesitan el efectivo hoy en día, ya sufrieron una baja importante, hay que esperar. Una de las posibilidades e ideas de inversión en esto, si no hacen un corte de capital, los bonos cortos podrían beneficiar más que los bonos largos, porque básicamente el valor presente neto, el valor intrínseco de un bono corto está mucho más orientado en el capital que en el flujo de cupones, mientras en los bonos largos, los flujos de cupones representan mucho más del valor presente neto. También creemos que hay una posibilidad que los distress se ponen duros y es posible que los discount bonds, particularmente ley Nueva York, podrían quedarse afuera, pero es especulación, pero tenemos entendido que varios de los series de discos están bloqueados y la gente que tiene estos bonos están muy motivados para conseguir el retorno que están buscando o esperar ganar en litigios en el futuro. Bueno, perdón si ha sido muy largo. Yo aquí termino y podemos abrir a Q&A para las personas que quieren hacer una consulta o una pregunta. Muchas gracias, excelente presentación, Walter, y desde ya muchas gracias a todos por haber participado. Dos mini avisos. El primero es que mandaremos la presentación durante el día de mañana para aquellos que ya han estado preguntando. Y el segundo es que hemos ido recibiendo algunas preguntas. Recuerden, por favor, que para una mayor organización, mandarlas a través del chat de preguntas y respuestas que tienen dentro de Zoom. Como dijimos, la idea es contestar la mayor cantidad posible, si no llegamos a poder responder la totalidad, ya que estamos recibiendo varias preguntas, no duden por favor en mandarnos un mail o conectarse con su asesor a través de los canales habituales que le trataremos de responder a la brevedad. Pero empecemos, Walter, hoy hablabas, digamos, del escenario internacional y hubo una pregunta puntualmente sobre la deuda corporativa en líneas aéreas, si crees hoy que hay una oportunidad ahí, y un poco más o menos la misma pregunta en realidad para otro sector que hoy está también en el centro de atención, que es el sector energético, ¿no? En términos de las aerolíneas, que casualmente en el rebote violento que tuvo el mercado accionario en los Estados Unidos, increíblemente, como hablaba antes, que quizás los más castigados vuelven más fuertemente. Las aerolíneas subieron bastante. Yo no entro en los pormenores de la deuda de, digamos, American Airlines o otros. Sé que Delta está mucho más saludable que American Airlines, pero para invertir en un bono de las aerolíneas, por lo menos en los Estados Unidos, me gustaría tener certeza que Trump va a cumplir con su promesa de tomar una posición como accionario en esas aerolíneas. Que, yo soy uno de los inversores veteranos que creen que las aerolíneas son un negocio pésimo, con mucha demanda de capital, muchos riesgos con el precio de petróleo, mercados, digamos, que son fuertemente competitivos. Entonces, quizás no sería el primer lugar donde vería, pero yo soy un inversor un poco más conservador, que hay alto riesgo ahí, pero hay alto retorno. Pero varios de los grandes aerolíneas en los Estados Unidos en el pasado han
han defaulteado, inclusive American Airlines. Entonces, si esto sigue como estamos, y mencioné que coronavirus es un viajero frecuente, no sé si la tráfico aérea va a volver tan rápido. En términos de empresas de petróleo, yo sé que hay mucha gente local que está enfocado en el papel local de YPF. La verdad es que yo creo que hay otros papeles mucho más interesantes en los Estados Unidos, principalmente porque dentro de los operadores de oil and gas en los Estados Unidos, la mayoría tienen 50 hasta 80% de su producción hedgeado. Entonces, si esto es un crisis de patas cortas y el petróleo vuelve a 35, después 40, de 50 dentro de 6 meses en un año, esos papeles van a subir muchísimo porque van a poder dar servicio a su deuda en el corto plazo, y también que van a poder recuperar producción en el futuro. Si esto precio de petróleo dura más que 6 meses o 9 meses, que yo dudo personalmente porque Saudi Arabia no tiene el dinero, solo tienen 320 mil millones de dólares en su reserva. Rusia puede bancar más tiempo, pero si el rublo va a 100, también va a tener problemas políticos. Entonces, para mí, uno de los lugares más riesgosos, pero más interesantes para ganar mucha plata, es mirar acciones americanas o globales en petróleo con un enfoque en lo que tienen hedges, porque lo que tienen hedges van a brindar. Y las americanas también están cortando gastos de capital, inversión rápidamente. Están cortando costos. Entonces, hay que ver cada uno en una forma diferente, pero yo tengo un par en la mira y el tema es que cada día suben 7, bajan 4, suben 5, es volátil, pero yo creo que en un año o 2 años es que no es que van a subir 30%, pueden subir 70 o 150. Pero lo que decía un ex trader mío en Nueva York, no me digas qué tengo que comprar, decime cuándo. Y todo esto tiene que ver con timing. Y timing ahora para mí es lo más importante en todo lo que estamos analizando. Sí, Walter, acá hay varias preguntas en realidad justamente sobre el sector oil and gas, y lo que preguntan es qué empresas vos estás mirando o si considerás que también se puede jugar a través de algún ETF, y acá cuál ETF sería el sector que vos estás viendo como recomendable para ir monitoreando. Mira, 2 papeles que yo estoy analizando hoy en día y que tengo en mi cartera personal, y no es una recomendación porque digo que son muy volátiles. Uno es HES, HES. HES es una empresa que tiene 1.600 millones de dólares en caja, tiene deuda de 7.5 mil millones, pero tienen 80% de su producción hedgeado a $55. Cortaron CapEx por 2 mil millones y tienen la atracción adicional que hace 6 meses ellos descubrieron un yacimiento gigantesco en la costa de Guyana, que muchos piensan que es la nueva frontera de inversión en petróleo en Sudamérica. Ese papel bajó de 74, hoy en día está tradeando a 31. Ese es uno. Otro es Diamondback Energy, que se llama FANG, FANG. Es una empresa que ha estado creciendo su producción, uno de los más rápidos en los Estados Unidos. En 2014 y 2015 fueron los más rápidos en cortar CapEx y sobrevivir. Acaban de hacer una fusión con otra empresa y evidentemente los pozos que ellos tienen son dentro de los más productivos que hay en el mercado de shale en los Estados Unidos. Y también tiene el mejor flujo de caja por barril, etcétera, etcétera. Ese papel está tradeando a 23 y si no me equivoco tocó
110, 120. Yo creo que tienen 55% de su producción hedgeado. El ETF, hay un montón, uno puede googlear, pero el ETF principal es XOP, que como mencioné, en los mínimos de 2016, durante la última guerra de precios, tocó $97.50 y hoy en día está transando a 31. Uno puede decir que eso te muestra la magnitud de la sobrereacción y el miedo que hay en el mercado. Pero la verdad es que nadie puede producir a $20 y nadie puede producir a 25 en Brent, solo algunos países. Y cuando vuelve la demanda que ha sido destruido, que son 14 millones de barriles por día, es que tarde o temprano el precio del petróleo va a volver. Y yo les aseguro que Rusia y Saudi Arabia también no pueden manejar sus economías si en el largo plazo si el precio del petróleo no está encima de $50. Así que, pero son especulativos y uno tiene que, lo que siempre digo en estos mercados, no hay que excitarse cuando el mercado accionario americano sube y no hay que deprimirse cuando los días como hoy como baja. Es que solo compra posiciones en los días de baja y si quiere tomar ganancias, toma en las subas que pueden ser violentos, pero no compra cuando está subiendo, porque es muy posible que el mercado accionario de los Estados Unidos va a volver a visitar lo que tocó el otro día hace una semana o 2 semanas. Y eso es una baja de 9,5% con los precios de hoy. Bárbaro, Walter, siguiendo también con el tema de las inversiones y la visión de portfolio, preguntan, hay varias preguntas relacionadas al oro, ¿no? ¿Cuál es tu visión para los precios del oro? Y si ves atractivo ahí, ¿cuál sería la mejor manera de sumarlo a una posición, ¿no? Mira, sí, hay mucha especulación. Yo estoy en chats con varios portfolio managers internacionales hoy en día y hay una teoría que no sé si es cierto, que toda la expansión monetaria que están haciendo los bancos centrales hoy en día es un escenario muy positivo para oro en el futuro, porque es un, digamos, valor de guardar valor. Y además, que esa expansión que va a estimular compras de oro por los bancos centrales otra vez. Lo que yo diría es que puede comprar físico. Hay ETFs que dejan comprar físico. Hay que ver algunos que realmente tienen las varas ahí en inventory. No me acuerdo los códigos en este momento. Y también que uno de los sectores más especulativos y que muchos inversores minoristas en los Estados Unidos compran empresas de plata y oro pensando que van a performar bien en un crisis. Típicamente lo que pasa es que son acciones más especulativas y la gente vomitan esos papeles. Hay una empresa que tiene muchas operaciones en Argentina que se llama Pan American Silver, PAS, P-A-A-S, que fusionó con otra empresa en el año pasado y ahora es más una empresa de oro que una empresa de plata. Antes del crisis yo estaba mirando el papel en 21, el otro día tocó 13. Es una empresa que casi no tiene deuda, está creciendo el EBITDA. Entonces hay papeles, pero también hay un par de ETFs para las empresas de oro también. Hay uno que es para empresas de small cap que no compraría, pero hay otro de big cap. Se me escapa el código en este momento, pero es bien conocido. Yo, en vez de tratar de agarrar la mejor empresa, yo compraría quizás 60% en el metal y 35 o 40% en uno de esos ETFs
cuando uno piensa que el mercado está abajo, pero no me parece una mala apuesta para nada. Bárbaro, Walter, te llevo un poco para el mercado local y lógicamente muchas preguntas estamos recibiendo sobre el tema de la reestructuración de la deuda, ¿no? Puntualmente acá, ¿cuál es el rol en realidad clave de este nuevo jugador que vos has presentado, digamos, has mencionado la presentación que era Sergio Massa, ¿no? En el juego este, digamos, de las negociaciones que se están entablando ahora. Y si crees que los cupones de PBI entrarían en la reestructuración. Mira, hay rumores, y son solo rumores, de que parte del cambio de actitud o el sentido de urgencia en el gabinete de Alberto Fernández se origina en algunos consejos que el presidente está recibiendo de algunas personas, inclusive Sergio Massa. Es bastante bien sabido que Massa tiene muchos vínculos con empresarios aquí en Argentina, que no voy a nombrar, pero me parece que todo el mundo sabe quiénes son, y también tiene relaciones con algunos financistas en los Estados Unidos. Entonces, evidentemente hubo conversaciones donde el sentido común que inyectaba Sergio Massa de que hay que tener un deal, no podemos estar en hard default otra vez, Argentina sufriría mucho. Él era uno de los principales personas que recibía comentarios de, digamos, sus colegas en el sector empresarial y de financistas en Nueva York. Entonces, es difícil saber qué tipo de influencia tiene Massa, pero lo que nosotros estamos planteando y nadie sabe si va a suceder así, en términos de sentido común y racional, para Alberto Fernández tiene mucho sentido armar un deal donde paga o hace una reestructuración que libere el gobierno por 4 años, que instrumenta una reducción del valor presente neto de 50%, rápido, donde él tendría los recursos y las capacidades de poner a Argentina de pie en una forma relativamente rápida, de buscar 6 o 7 dólares menos, digamos, de imponer una pérdida, de ponerle 10, 12% más a las bonitas por un lema político, etc. Nosotros pensamos y no tenemos ninguno, digamos, relaciones internas del partido de FDT, pero si Alberto Fernández quiere ser considerado realmente como el presidente que administra el poder en este país, teniendo un deal rápido, consensuado, que también da a Argentina un write-off que algunos clientes en los Estados Unidos han descrito como el robo del siglo. Hay que recordar que Argentina bajó 73% de haircut en 2005, que solo en 15 años atrás. Él debería agarrar eso, correr y hacer esto. Y quizás Guzmán no estaba viendo toda la película de las implicaciones políticos y económicos de buscar un máximo limpieza que es parte de su teoría. Estos son, digamos, nuestros pensamientos. Yo no tengo confirmación de eso, pero tenemos entendido que hay mucho debate interno y que Alberto Fernández, si Alberto Fernández quisiera un default, no habría mandado el orden de pago de los bonos PARS para el 1 de abril. Entonces, no habría pagado muchos de las amortizaciones de la deuda local en pesos. Es que están siguiendo un plan de ser bonitos, de no caer en la trampa de ser un deudor prepotente y rebelde. Y yo creo que eso sigue siendo, digamos, el plan. Y quizás Guzmán, como un chico que ve una torta de chocolate
piensa que puede comer toda la torta de chocolate sin engordar y sin sentirse mal, ahora se da cuenta que no puede comer toda la torta de chocolate y quizás debería compartirlo con sus sobrinos y sus hermanos. Bárbaro, Walter, acá puntualmente, digamos, están preguntando de cómo ves la deuda en pesos, ¿no? Y cómo podría verse afectado, ¿no? Por la reestructuración de la deuda en dólares. Mira, yo creo que además de las críticas que la prensa local ha tirado contra el equipo de Guzmán, cuando entramos en el año 2020, nuestro equipo habíamos mapeado toda la deuda en pesos, cuánto estaba con el mercado privado, cuánto estaba entre el gobierno. Y nosotros estimamos en este momento el mayor riesgo que enfrentaba el gobierno de Alberto Fernández era la cantidad de vencimientos de bonos en pesos que podrían implicar una emisión monetaria digamos, brutal que podría haber generado una hiperinflación. La verdad es que por más que han forzado bonistas indirectamente a tomar haircuts en estos intercambios de deuda, han hecho un buen trabajo. Y el otro día, cuando Guzmán anunció que 300,000 millones de los 510,000 millones que iban a vencer en los próximos 6 meses fueron pateados para el año que viene, nosotros interpretamos eso con un gran éxito. ¿Qué queda para hacer para Guzmán en los próximos meses para estar realmente en una posición cómoda para el gobierno en términos de los bonos en pesos? El bono BOPOMO vence en junio con 142,000 millones. La verdad es que el mercado cree que PIMCO tiene 60% de ese bono. Entonces, él tiene que hacer otro tipo de negociación, otro tipo de presión sobre el mercado para que rolean una gran parte del BOPOMO. Una vez que el BOPOMO esté hecho, la verdad es que el mercado podría empezar a funcionar y los spreads podrían bajar. Hay otra teoría que nosotros tenemos que va en contra de lo que piensa el mercado. En 2008, la inflación de Argentina bajó de 25% a 14,3%. Cuando uno tiene petróleo en 20 y pico de dólares, y por más que ponen un barril criollo en 40, el efecto de no estar ajustando naftas todo el tiempo y quizás ajustan hacia abajo, quita mucha inflación de esta economía. Y además, no están aumentando las tarifas. Entonces, puede haber una caída de inflación que ayuda. Puede ser temporario porque tienen que poner las tarifas de vuelta después de esta crisis, etcétera, etcétera. Pero si lo hacen de una forma inteligente, bajando la volatilidad de inflación, ayuda a bajar la inercia de inflación. Entonces, si hay un default en la deuda soberana, todo este paz y tranquilidad que están tratando de crear en el mercado de pesos puede irse al carajo, digamos. Entonces, ¿por qué van a arriesgar un trabajo excelente que han hecho recuperando el mercado local, donde hay muchos pesos dando vuelta, etcétera, etcétera? Eso sería otro efecto colateral de entrar en hard default que tendrían que pensar 3 o 4 veces, porque sin un mercado local de deuda, Argentina tendría problemas gravísimos para crecer, invertir y todo lo demás. Bárbaro, Walter. Ahora te llevo para otro tipo de riesgo que tiene que ver más con la deuda provincial. ¿Cuál es tu visión sobre la deuda provincial y cuál crees que sean los créditos más solventes? Mira, el tema de provinciales es que nosotros, nuestros favoritos son Cava, provincia de Córdoba,
Santa Fe y quizás Neuquén con mi visión en el precio de petróleo. La clave que tenemos para las provincias es que la duración del lockdown que tenemos hoy en día extendido hasta el 12 de abril, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo que van a seguir de cierta forma hasta fines de abril, porque Argentina ha hecho muy pocos tests de la gente, y dos, es que Alberto Fernández tiene que aplanar la curva o tiene un gran problema en los hospitales en el interior. Si el efecto es solo 11 días, 12 días de marzo y un mes de abril, es que las provincias más fuertes pueden, digamos, pagar sus deudas. Y nosotros tenemos contactos con la gente de Cava, la gente de Córdoba, y tienen toda la intención de pagar sus deudas. El otro día Santa Fe pagó un cupón, Córdoba pagó un cupón. Entonces hay que ir a las provincias que tienen las espaldas, que ya están cortando, digamos, los gastos de capital que subieron mucho en 2017, 2018. El ejemplo es Córdoba gastó en 2018 19.4% de su presupuesto en infraestructura. Hemos hablado con representantes del gobierno de Chiarete. Están cortando toda la infraestructura solo si está financiado por un préstamo multilateral. Desindexaron los salarios públicos y están, antes de esta crisis, estaban proyectando un superávit antes de intereses y antes de gasto de capital de $400 millones este año. Entonces, Córdoba está juntando plata para preparar para el pago del 21 o un swap voluntario. Cava tiene muchos dólares guardados en el Banco Ciudad, que tiene muy poco deuda en dólares, solo el último tercio del 21 que se paga en marzo y tiene el efectivo. Después, el único bono en dólares que tiene Cava es el 27. Y hay que recordar que Cava tiene deuda en Badlar de 840 millones de dólares. La baja en Badlar de 60 a 30, y Badlar va a bajar más a mi juicio, les ahorró 140 millones de dólares en gasto de intereses, y los intereses sobre los bonos en dólares es 75. Entonces, Cava es otro que me gusta. En términos de Santa Fe solo tiene deuda de 660 millones de dólares, dos bonos que suman a 500, y no tiene ninguna amortización en esos bonos hasta 2023. Entonces, lo que tiene que pagar Santa Fe, que es una economía del mismo tamaño más o menos de Córdoba, es 45 millones de dólares anuales. Y Córdoba gasta 137 en intereses por año. Entonces, ese es otro. Y Perotti es un muy buen administrador, está cortando gastos, está reestructurando proveedores. Pero repito, solo esto funciona si no tenemos una recesión profundo por 6 meses o 3 o 4 meses. Ahí entramos en una situación diferente. Entonces, esos son los que queremos, que Neuquén también, por más que petróleo está abajo, que Neuquén tiene dos bonos en el mercado, 330 millones cada uno. Uno tiene garantías de regalías, otro tiene cross default con el otro bono. Y la verdad es que esos bonos no empiezan a amortizar por 2 o 3 años más. Entonces, 7% tienen otros gastos de intereses que son 50 millones de dólares. Antes del crack de petróleo, tenían regalías encima de 550. Entonces, si petróleo vuelve o pueden hacer el criollo, va a haber estrés para Omar Gutiérrez, pero al final de las cuentas, ese gobernador no quiere defaultear bonos porque él necesita financiación en el futuro para Vaca Muerta. Y el partido de MPN es un gran
promotor de toda la industria de petróleo. Fuera de eso, yo creo que ya sabemos que PBA va a reestructurar, contratar a los bancos, Chubut va a reestructurar, entonces yo me quedaría con las de más alta calidad. Bárbaro, Walter, dos preguntitas más. Una es puntualmente tiene que ver con la renta variable. Hay varias preguntas en realidad de renta variable. Uno ve, digamos, hoy los precios o los múltiplos y la verdad es que hay acciones que parecen atractivas. Si vos crees verdaderamente que esto sea así, que hoy el mercado está en niveles que ya para comprar, y cuál sería en ese caso el sector que está mejor parado, ya sea por flujo de caja, por fundamentals, para apuntar a una recuperación. Mira, yo apuntaría a un par de papeles. Yo creo que los bancos, por más que hay intervención del Estado, tienen valores ridículos. Banco francés ahora vale la mitad de su market cap, es el edificio que tienen en el centro de Buenos Aires. Básicamente, los bancos tienen niveles de capitalización altísimos porque el año pasado tuvieron retornos sobre patrimonios altos. Tienen muchísimos fondeos, tienen ratios depósitos, préstamos depósitos menos de 57%, entonces tienen mucho fondeo. Entonces los bancos, si hay un futuro para acciones en Argentina, va a ser en los bancos, y básicamente todas las recuperaciones económicas que ha tenido Argentina, particularmente en 2009, 10 y 11, fueron impulsados por crédito. Entonces, si realmente la inflación baja a 25, 30, no estoy diciendo que va a haber 10, es que vas a ver un impulso crediticio si Argentina hace bien la reestructuración y los bancos pueden subir. Dentro de los bancos, yo prefiero banco macro y prefiero banco francés por el management, por el nivel de capital, por el fondeo y por los valores. Otros papeles que creo que son interesantes, parece raro, pero Visto Oil, antes de la crisis y caída de petróleo, estaba en $7.60. Hoy en día está por debajo de 2. Este es una empresa que tiene 210 millones de dólares en caja. Tienen 470 en deuda. Ellos ya están embarcando petróleo con un barco de Trafigura para no perder la oportunidad de precio en contango. Están cortando gastos masivamente y ellos tienen un costo de lifting de $10. Entonces, si hay una recuperación en petróleo, es una empresa que tiene las espaldas para bancarlo. Tienen 3 o 4 de los pozos no convencionales con mejores números quizás en el mundo. Entonces, ese es un papel en la medida que cae que estaría interesado en acumular para el largo plazo con la visión que el petróleo puede subir. Fuera de eso, yo diría que esos son los principales papeles que yo estaría mirando en este momento, porque los utilities tenemos que estar seguros que la promesa de no tocar los PPAs va a seguir vigente con esta crisis y tenemos que ver si eso realmente va a suceder. Y Walter, ahora una pregunta más también de coyuntura que tiene que ver con la visión frente al impacto del COVID en algunas variables como el dólar, la inflación y las tasas de interés en el corto plazo, ¿no? Mira, yo creo que todos nosotros tenemos amigos que hacen comentarios. El nivel de contagio que tiene Argentina es mayor que están reportando, y yo creo que ahora que están testeando va a ser mayores números. Pero a mi juicio, lo que han hecho
en términos de lockdown, la decisión de Alberto Fernández fue fantástico y totalmente acertado y la verdad asombroso que este país populista y peronista aceptó hacer esto. Entonces yo creo que muchos de los contagios son los chetos y otra gente que está volviendo. Si hacen bien la cuarentena, yo creo que va a funcionar bien. El riesgo que el mundo ve de expansión monetaria y inflación, nosotros vimos la data del 30 de marzo del Banco Central y hubo una expansión monetaria de 185 mil millones, que básicamente no fue impresión de billetes, fue una baja en los LELIQs y básicamente forzaron a los bancos de prestar a empresarios que tenían que pagar los salarios. Yo veo que Miguel Pesce ha sido muy, muy cauteloso en la absorción de la base monetaria usando los LELIQs. Yo creo que esta expansión que estamos teniendo ahora es un producto de que estamos en el ciclo de salarios públicos y privados, pero a mitad del mes, como los últimos 2 meses, va a empezar a observar si eso va a funcionar o no. La clave para contener inflación en el corto plazo, porque tiene muchas cosas ayudando al gobierno, principalmente hay que recordar, si no incrementan o bajan las naftas, es que 95% de los productos acá se transportan en camión, es que eso puede contener. Pero la brecha es lo más importante con el contado con liqui. Hay que ver, y es una situación, es un experimento científico que no hemos visto en Argentina en mucho tiempo, donde vamos a tener la segunda mejor año de cultivo de granos en la historia de Argentina, y los minoristas y muchos de otros compradores tradicionales de dólares están excluidos de acumular más que $200 por día. Entonces, yo sé que los despachos de soja han sido, digamos, menores en estas primeras semanas de esta época, pero la verdad es que Argentina va a tener una afluencia de dólares que no va a ir a los colchones, va girado afuera como en los últimos 2 años. Entonces, Argentina podría acumular bastante dólares en este abril, agosto, que cambia un poco el saldo de supply and demand de dólares. Entonces, inflación nunca sabemos en este país. Yo creo que este gobierno es que está suprimiendo. En términos de crecimiento, yo creo que todo depende de esta reestructuración de la deuda. Los CEOs y CFOs con quien yo hablo no están haciendo nada de inversión, están sentados encima de la liquidez que tienen. También los gobiernos, las provincias están sentados en la liquidez, los individuos, y todo está pendiente a una terminación de esta reestructuración de la deuda que termina como termina, pero tenemos que tener una reestructuración donde el gobierno termina con el mecanismo mucho más limpio, mucho menos gastos de intereses que puede utilizar en otras cosas, y el resto del mundo puede avanzar con sus vidas profesionales y empezar a invertir, de gastar, y todo eso todo está pendiente al default o la reestructuración relativamente ordenado. Entonces, yo no puedo expresar optimismo de este cambio que estamos escuchando de la administración sobre buscar un deal consensuado, pero la verdad es que si no buscan un deal consensuado, Argentina va a tener una economía muy rara en los próximos 6 meses. Bueno, muchas gracias, Walter. Hemos llegado hasta acá. Recuerden, por favor, que mañana estaremos enviando, digamos, la presentación, digamos, que ha dado
hoy Walter, y a su vez sé que han quedado varias preguntas sin responder, pero bueno, dado que ya hace 2 horas que estamos conectados, los queremos liberar. Por favor, mándenlas a consultas@portfoliopersonal, que las vamos a tratar de responder a la brevedad. Muchísimas gracias entonces una vez más a todos los que se conectaron, esperemos que la presentación haya sido de su utilidad. Muchísimas gracias, Walter. Sepan que son tiempos complicados para todos, pero PPI ha implementado un plan de trabajo remoto para los empleados, pero que nos permite trabajar normalmente, sin interrumpir ni bajar la calidad de nuestro servicio. Incluso hemos sumado nuevos canales para estar conectados y cerca, como son estas charlas virtuales, que las iremos repitiendo a medida que la coyuntura lo vaya marcando. Desde ya, muchísimas gracias y cuídense.